Prueba a cambiar la perspectiva desde donde ves la vida. Prueba a mirarla desde 1 metro de altura. Prueba a mirarla rodando. Desde mi silla, porque rodando también se vive. En Violeta Radio 106.1 FM, porque rodando también se vive. Espero que estén muy bien con esta lluviecita y este friecito que está haciendo. Espero que se encuentren muy bien en cualquier lugar en donde estén. Y pues bienvenidos, ya empezamos, así que súbanle todo el volumen porque ya saben que yo hablo quedito. Y pues estamos transmitiendo este miércoles 14 de agosto del 2024 por el 106.1 de FM y por el Facebook de Violeta Radio. Recuerden que también pueden escucharnos a través de www.violetaradio.org y también pueden descargar la app de Radios México y ahí buscan Violeta Radio y ya saben dónde están los audífonos morados, ahí le pican. Y pues me da muchísimo gusto tenerlos otra vez por aquí en esta nochecita. Ya saben, si se llegan a perder el programa, pues ya no tenemos repetición en FM, pero se queda grabada en el Facebook por si quieren verla, porque se va a poner bien interesante. Y pues, ¿qué creen? ¡Tarán! Que estamos de aniversario. Estoy a 2 días de que se cumple un año de que tengo este lindo y hermoso programa y de que existe la fanaticada por este medio. Así que se va a poner súper padre. Y pues para festejar vamos a tener un programa bien chido con un tema que, ya saben, de esos que me estuvieron pidiendo y nada más no conseguía, pues ¿qué creen? Otra vez vamos a hablar de sexualidad. ¡Yay! Así que solo porque ustedes lo pidieron, hoy vamos a hablar de talleres sexuales. Y pues para eso tenemos a una experta. Ella es Jen Mulini. Es estudiante de licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la UNAM con raíces del estado de Hidalgo. Hablante náhuatl, periodista, conferencista, activista por los derechos de las mujeres con discapacidad, creadora de contenido para marcas y asistente de producción en la creación de cápsulas del Canal 11. Integrante del Comité Mexicanas con Discapacidad AC y del Movimiento de Personas con Discapacidad. Es directora de la exposición fotográfica Metas, Pasiones y Retos y tallerista sexual para mujeres. Bienvenida, Jen. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias. La verdad es que es un honor, es bien bonito ser invitada a hablar de uno de mis temas favoritos, así que pues muy emocionada. Pues nosotros y la fanaticada más, yay, porque no sabes cómo me estuvieron pidiendo así de que, por favor, habla de sexualidad, y pues nada más no se me hacía y me se me decía, y apenas hasta ahorita se nos está haciendo, así que pues vamos a empezar, que va más allá, ¿para qué nos sirve? Perdónenme. Oigan, Ah, ok, lo siento. no te preocupes, Janet. Muy bien, mira, pues más que nada, los talleres de sexualidad pues están dirigidos a brindarnos herramientas que pueden servirnos pues en diferentes situaciones, ¿no? Cada situación, la manera en la que vivimos de manera particular, cada una de las personas con o sin discapacidad, la sexualidad es algo, pues algo que no se repite, pero es decir, no la misma fórmula no nos va a funcionar a todos, a todas, a todes. No tenemos la misma forma de sentir placer y a partir de ello, o sea, del no juicio, es que los talleres de sexualidad, o al menos los que impartimos en conjunto con algunas amigas, están dirigidos justo a tener un espacio seguro, un espacio de confianza
en el que los juicios no son los que lideran en este caso, ¿no? Sino más bien el poder compartirnos, el poder preguntar y pues el ir acompañándonos en este caso, pues en este descubrimiento, porque muchas veces con o sin discapacidad no tenemos mucha idea de lo que es vivir la sexualidad de una manera no solo placentera, sino también responsable y muy importante, consensuada. Perfecto. Y fíjate que sí, es muy curioso. Siempre tengo como mi lista de 20.000 preguntas, pero ahora casualmente no tengo tantas preguntas. ¿Por qué? Porque yo también vengo a tomar clase, vengo a tomar mis apuntes, a que nos ilustres un poquito. Así que cuéntanos, dices que no, me comentabas que no se podría dar un taller de sexualidad como tal, pero se podría dar una introducción. Así que cuéntanos un poquito, así como qué temas podemos tratar, cómo lo hacemos, un poquito de cómo es este asunto, cómo comienzas un taller sexual o qué temas tocas. Ok, bueno, a mí me gustaría más contarlo como a forma de chismecito y más allá como esta parte académica que a veces es como, a ver, ¿de dónde surge? ¿De dónde viene? Bueno, pues yo adquirí una discapacidad de manera permanente, una lesión medular a los 20 años. Actualmente tengo 35, es decir, estoy viviendo mi quinceañera de discapacidad. Yeah. Entonces, a partir de esto, ¿cómo surge un taller de sexualidad? En mi caso, yo particularmente doy un taller de sexualidad a mujeres con discapacidad motriz, pero hago este énfasis no porque las de personas que no sean mujeres y que no tengan una discapacidad motriz no puedan aprender de ello. No es por eso, sino más bien que es importante tener diferentes enfoques y perspectivas, sobre todo cuando hay muy poca información al respecto, sobre todo para las mujeres con discapacidad que, por ejemplo, son de comunidades rurales indígenas, como es en mi caso. Yo vengo justo de la Huasteca Hidalguense, soy hablante náhuatl, y entonces los temas tabús como son la parte de la sexualidad o tal cual de mantener relaciones sexuales es muy tabú. Entonces, desde el machismo, el asistencialismo y muchos conceptos que ahorita les voy a ir explicando también, este, pues viene como una carga que pareciera que es más difícil poder vivir en libertad como mujeres con discapacidad nuestra sexualidad. Entonces, con esto de antecedente, cuando yo adquiero la discapacidad, me doy cuenta de que no tengo sensibilidad de el pecho hacia abajo. Entonces, yo era una persona muy activa sexualmente, entonces, pues para mí fue una pérdida importante. El no solo perder la sensibilidad, sino también el movimiento a voluntad. Entonces, desde esa perspectiva es de donde comienzo a preguntarme qué puedo hacer, pero no fue sino hasta 6 años después, Tania. O sea, como que yo no tenía interés real en reanudar mi vida sexual porque yo no veía una vida sexual teniendo mi discapacidad. Entonces nace esta necesidad de generar un taller que hable de estos temas debido a que cuando yo tuve un montón de preguntas, no las sabía. Y a mí me gusta contar, o sea, no me gusta contar por lo feo que es, sino me gusta contar por visibilizar que, por ejemplo, la primera charla que yo tuve con índole sexual fue dentro del Hospital de Rehabilitación, el que está por el Monumento a la Madre, el Hospital Colonia. Y mi interacción fue con una señora adulta mayor, a la que yo directamente le pregunté que cómo se vivía la sexualidad ahora con discapacidad, porque era algo que honestamente yo estaba en el 2009 y aún así no me atrevía como a preguntarle a los doctores o a las enfermeras, o sea, no sabía cómo abordar el tema, porque si yo no estaba teniendo ninguna sensibilidad para mí era como, bueno, pues ya valí madres, ¿no? O sea,
Y es bien triste porque ni siquiera sabemos cómo abordar el tema. Entonces, desde esa perspectiva, yo sé que me estoy yendo muy atrás, pero creo que es bien importante saber de dónde parte la necesidad de crear algo. Entonces, en este primer acercamiento, yo le pregunté a la señora esto, ¿no? ¿Cómo vives la sexualidad viviendo con discapacidad? Y ella me dijo, híjole, pues respiró y me dijo, pues vas a tener que ser como una muñeca a la que se le van a subir y seguramente solo te va a quedar fingir que le estás pasando bien, aunque no sea así, para que no te dejen. Entonces, o Uy, qué sea, para mí fuerte. eso fue como, fue muy fuerte, o sea, esa fue mi primera charla con respecto a la sexualidad como una mujer con discapacidad. Y para mí fue como, ok, después de esa respuesta yo ya no respondí nada. O sea, porque me quedé helada de, ¿es en serio? O sea, tengo 20 años. Entonces, viví mucho tiempo ignorando muchísimas cosas, lo que decía 6 años, hasta que dije, a ver, ok, pero previo a tener justo ya nuevamente como la curiosidad sexual, tuve primero que hacerme cargo de ser lo más independiente posible, porque en mi mente no podría concebir el tener una relación sexual si yo no podía vestirme y desvestirme sola, por si cualquier cosa llegara a pasar o yo tuviera que irme. Yo necesitaba tener la certeza de que podía ser lo más independiente posible de mi parte, ¿no? Entonces, aprendí el uso y manejo de silla de ruedas, a ser completamente independiente en mi aseo, en mi arreglar. Entonces, una vez que ya tenía como que palomeado eso, entonces, Tania, fue cuando me atreví a preguntar más. Entonces comencé a reunirme con más mujeres, entre ellas una investigadora sexual que les recomiendo seguir en redes sociales. Se llama Roxana Pacheco Martínez y ella es quien funda el Instituto de la Sexualidad para las Personas con Discapacidad en México. Entonces, yo le pregunto directamente a ella qué onda con la sexualidad y ella lo primero que me dice es, tú tócate, mamacita. Y yo, pero no siento. Y entonces ella me dijo, pues es que lo que necesitamos hacer es no dejar de estimular ciertas partes de nuestro cuerpo, sobre todo en las mujeres con discapacidad adquirida. ¿Por qué? Porque todas las neuronas están buscando con qué conectar y si nosotros no le brindamos estímulos, no va a haber con qué conectar. Entonces esas conexiones se van perdiendo por completo. Entonces, ella me dijo, no, pues tú, mastúrbate, chiquita. O sea, todo el tiempo que puedas, con lo que puedas, con mucha higiene, con cuidado, utilizando lubricantes a base de agua, no a base de aceite. O sea, me dio como una serie de tips que puse en práctica y que me encantaría decir que, uy, que qué pronto empecé a ver resultados. No, pero fui lo suficientemente insistente como para empezar a sentir sensaciones lejanas, que no es lo mismo que sentir, porque cuando uno siente, o sea, cuando uno se roza la piel, sabe específicamente qué tipo de tocamiento es y la intensidad con la que se hace. Sin embargo, cuando vivimos sin una sensibilidad al 100% o con hipersensibilidad o con la falta nula de sensibilidad, ese tipo de cosas no se sienten de la misma manera y yo comencé a tener como sensaciones. Sabía que algo pasaba, no sabía dónde, pero algo estaba Y pasando, algo estaba exactamente qué. cambiando. Entonces era como una sensación como de cosquilleo o como de punzada o como algo. Entonces, aquí empezó el trabajo eh, mental, empezar a relacionar sensaciones que yo ya había experimentado con estas nuevas formas de sentir, con estas nuevas formas de experimentar y leer mi cuerpo.
Entonces, es un ejercicio bien importante y que requiere muchísima atención. Es decir, que si me estoy masturbando, no voy a pensar en que, híjole, no he lavado los trastes, porque se te No, va por favor. completamente la onda. Entonces, o sea, por eso hablo de que requiere mucha atención mental, pero mucha atención corporal. O sea, a mí me gustaría saber cuántas personas nos hemos atrevido a hacernos así se le llama, un mapeo de zonas erógenas. ¿Qué significa esto? Ir recorriendo cada centímetro de nuestra piel de diferentes formas, con diferentes tipos de caricias, con una pluma, pero que con un peluche, o sea, cosas que tengamos a la mano en casa, ni siquiera es que tengamos que comprar acá ¿cómo decir? El estuche de látigos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Creo que Oye, si podemos quieren empezar muy experimentar bien después desde lo también. que tenemos en casa. O sea, sí, pero primero, o sea, no te vas a comprar como que le vas a invertir 20,000 pesos a algo que dices, güey, o sea, tengo forma de poder hacerlo, ¿no? O sea, sobre todo. Entonces, en este mapeo de zonas erógenas, lo que vamos experimentando es qué nos gusta y qué no nos gusta. ¿Cómo podemos saber lo que nos gusta y lo que no nos gusta si no hemos experimentado? Y aquí justamente entra un tema muy importante. ¿Qué pasa con las personas que no pueden acceder a su cuerpo? Exactamente, justo eso te iba a preguntar. Que no Bueno, son tan flexibles o en que no este tienen caso, tanto movimiento. sí, en este caso hay personas que cuando no tienen acceso a su cuerpo, hay el sistema, bueno, ojalá que fuera un sistema, la atención, este, que viene como un acompañamiento en la sexualidad. Aquí en la Ciudad de México, en México, no está regulado y es la asistencia sexual. La asistencia sexual es un concepto que viene, pues, que se ocupa en Europa y que ya está regulado. Es decir, que hay personas que pueden ayudarle a personas con discapacidad a acceder a sus cuerpos. Esto no tiene que ver con un trabajo sexual, sino más bien con un acompañamiento técnico en el que pueden apoyar a las personas a autoexplorarse. ¿Esto qué quiere decir? Que no incluye besos, no incluye caricias, que no sean consensuadas o solicitadas. Ujú. Entonces, es más como, pues sí, como una ayuda técnica, es instrumental, vaya. El trabajo sexual es otro tipo de acompañamiento. Pero lamentablemente en el trabajo sexual no existe como una capacitación completa o que sin el riesgo que se vaya a vivir algún tipo de discriminación, aunque también hay trabajadoras sexuales que ya han tenido experiencia y que ya es algo que lo ven rutinario y que no es algo que les dé cierto, o sea, que les genere rechazo, sino que ya es parte de su trabajo. Ahora, estos son temas muy polémicos porque a la fecha hay muchas personas con discapacidad que no pueden acceder a su cuerpo y son sus padres o sus tutores quienes fungen como este asistente sexual, pero pues caemos entonces en esta contradicción ética también de hasta dónde la cercanía de padres a hijos de manera sexual es políticamente correcta, o también es lo suficientemente sana mentalmente como para que existan este tipo de interacciones sin tener alguna confusión o que lleven a una situación que solo por no tener el privilegio de tener acceso a otros cuerpos o la Mm. cercanía incluso solo de amistad o de tener un noviecito que aunque sea de mano sudada, pero que sabes que está ahí. O sea, es una situación bien compleja porque en esta falta de educación sexual hay todo un abanico de situaciones que van cambiando de acuerdo a los factores sociales que vivimos. Por ejemplo, ser una mujer, qué tipo de discapacidad es la que se vive, en dónde se vive, con quién se vive,
qué tipo de perspectivas se abordan dentro del mismo hogar. ¿Hay machismo? ¿Hay violencia no solo de género, sino también psicológica? ¿A qué tipo de situaciones se está expuesto? Y entonces todo eso va a cambiar la forma en la que cada persona de manera particular va a vivir, experimentar o no su sexualidad. Sí, claro, porque también si, como es la mayoría de los casos, si tu asistente, que es tus manos y el que te ayuda a hacerte, arreglarte, etcétera, es tu familiar, pues no, tampoco vas a tener como que la confianza de decir así como que, a ver, agárrame aquí, hazle aquí, píquele aquí, ¿no? Porque pues Claro, no, digo, no es algo cómodo. Y aún así tienes tan poca intimidad como para que también invadan esa parte. Entonces sí sí, es algo bastante polémico eso. sí, completamente. Además, creo que no solo es violento, es, o sea, el que una persona con discapacidad no pueda vivir de manera libre su sexualidad, se transgreden muchos derechos sexuales y reproductivos. Tocando aparte el tema de la reproducción, que es también un tema muy complejo, y solo enfocarnos justo como en esta parte de los talleres sexuales, es por eso que les digo, les cuento como a forma de chismecito. ¿Por qué? Porque al inicio de haber adquirido mi discapacidad, yo no tenía idea de nada de esto. Más bien fue que acercarme con personas que podían orientarme en el tema, comenzar a seguir las recomendaciones que me daban, investigar en otras partes, tomar talleres, aunque no tengan una perspectiva de discapacidad, pero estar informado acerca de cómo y qué se supone que debería de funcionar y cómo, ¿no? Entonces, ir encontrando la forma de hilar diferentes experiencias. También me parece que es una parte que ayudó justo a formar un taller de sexualidad enfocado a mujeres con discapacidad, el cual pues comienza, y esto yo creo que mujeres con y sin discapacidad aplica para todas las personas, cómo comunicamos la higiene. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos distintos hábitos de higiene y sobre todo como mujeres con discapacidad, y en mi caso, que soy usuaria de una sonda Foley permanente, necesitamos ciertos cuidados y ciertas maneras de poder comunicar esta higiene que no son como las normativas. Entonces, para que una persona o una pareja no se espante o sienta que, ay, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué tal si te lastimo? Y cosas así, es bien Sí, importante entender cómo podemos comunicar esta higiene. Y, por ejemplo, si en el caso de personas con discapacidad que no tienen control de esfínteres, también es importante normalizarlo, porque lamentablemente la pornografía ha venido a dar una idea que no siempre es así, o sea, no todo es rosita, sin un solo pelo, o sea, hay un montón de corporalidades y la diversidad, no solo desde las formas, sino de todo, de los colores, de los olores, de un montón de situaciones. Hay una amiga que me decía, para tener un buen sexo es necesario no tener ni pena ni asco. Y la verdad es que me parece muy atinado su comentario. ¿Por qué? Porque creo que el disfrute viene justamente de una libertad de ser. Y si uno no quiere sudar, uno no se quiere despeinar y uno no quiere como que todo salga de su lugar, a ver, entonces tú no quieres tener, o sea, algo realmente intenso y que te haga sentir y ser feliz en una entrega, ¿no? Que ahora también es bien importante hablar que no todos tampoco tenemos el privilegio de vivir la sexualidad con una pareja. Entonces, esto no es motivo para alejarnos de una vida sexual. No quiere decir que no podamos vivir nuestra sexualidad si somos solteros, solteras, sino más bien que existen otras formas de llevar a cabo este autoerotismo, porque los orgasmos son nuestra responsabilidad. Y sin ser capacitistas, porque yo al inicio de haber adquirido la discapacidad, como les digo, no sentía, y claro que por lo menos, o sea, mucho menos más bien, no tenía un orgasmo.
O sea, ¿qué pasó? Tuve que trabajarlo, tuve que hacer ejercicios, tuve que ver qué me funcionaba también para yo tener eh, o sea, saber qué era lo que me excitaba más, por ejemplo, si ver, si escuchar, o sea, si sentir, con las luces prendidas, con las luces apagadas, o sea, como que todo este tipo de cosas las podemos ir identificando si lo vamos experimentando, pero con nosotros mismos primero, Ujú. porque no podemos delegar la responsabilidad a alguien más que Sí, sí, pueda hazme tener feliz. estos. Sí, exacto, no hay forma. Primero, incluso como personas con discapacidad, necesitamos saber también qué tipo de contenidos sexuales nos gusta. O sea, si preferimos la pornografía o tal vez los audios eróticos o la lectura erótica o qué tipo de contenido es algo que hace clic con la forma en la que percibimos el placer. Y muchas veces solo creemos que aquí viene palabra dominguera, o más bien muy técnica, el coitocentrismo. ¿Qué es el coitocentrismo? Bueno, que existe esta creencia de que solo hay relaciones sexuales consumadas cuando hay una penetración pene-vagina. Y entonces, dentro de estos talleres que proporcionamos, lo que hacemos es intentar alejarlo del coitocentrismo, o sea, creer que las relaciones sexuales solo son con una penetración pene-vagina. No, Sí, claro, lo que completamente mencionaba falso. el, el programa pasado es que creo que, si no, si no me equivoco, pero creo que la mayor parte, el 90% me atrevería a decir, está en tu cabeza. Sí, y entonces todo, o sea, principalmente uno de nuestros órganos sexuales es el cerebro, la forma en la que podemos pensar, transformar, incluso resignificar, porque a veces estamos tan peleados incluso con nuestro propio cuerpo que ni siquiera nosotros queremos acceder a él, ¿no? Y entonces, si nosotros mismos nos sentimos asco por nuestro propio cuerpo, híjole, está más cabrón que alguien quiera decir, ahora pues me lo como todo, ¿no? Entonces, si uno mismo no comienza como a descubrirse y a disfrutarse. Y ojo aquí, no estoy hablando de la romantización del amor propio, que sí tiene que ver con la forma en la que desarrollamos nuestra vida sexual. Porque si no tenemos una autoaceptación que no es fácil y que hay que trabajar, a mí me costó trabajar también incluso con terapia psicológica, entender los cambios de mi cuerpo, que mi cuerpo ya nunca iba a lograr ser el cuerpo normativo, porque todo lo que no usamos comienza a deteriorarse de una u otra forma y por lo cual es bien importante, camines o no camines, tengas o no una discapacidad, todo lo que no usas se va echando a perder. Entonces, es bien importante ocupar todas las partes de nuestro cuerpo, porque si están ahí es por algo. Ujú. O sea, no son solo de adorno, no, no solo es como para ambientar el paisaje, no, es importante que nosotros nos permitamos el derecho al placer desde incluso romantizar un momento con nosotros mismos, ¿no? O sea, más allá de compartirnos en una pareja monógama y todas esas cosas que nos han metido del amor romántico, más bien es empezar a cuestionarnos qué puedo hacer yo por mi propio placer sexual, independientemente de si comparto o no con una pareja. Porque Ujú. una vez que yo pueda encontrar el placer sexual, incluso eh, si no tengo un acceso a mi cuerpo, pero si puedo decidir tal vez algún contenido, si puedo decidir algo, o sea, de verdad hay que buscar las formas en las que podamos expresar la forma en la que podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos. Y esto se los cuento porque conocí a un chico de 22 años, 24, que falleció hace 2 años. Y él nunca tuvo una experiencia sexual porque sus papás, cuando había una película y habían personas que se besaban, le seguían tapando los ojos.
Sí, siguen pensando que somos Y entonces seres sí, la angelicales que no. infantilización, la asexualidad que pareciera que va impregnada con vivir con una discapacidad, nada más alejado de una realidad, porque la mayoría de las personas con discapacidad que conozco son súper calientes, este, está bien cañona, o sea, sí está bien cañón la infantilización y esta parte en la que pues se cree que una persona con discapacidad no tiene deseos sexuales. O la otra parte también que luego se lleva hasta el otro extremo es que pareciera que hay algunas personas con discapacidad que son depravadas sexuales. Sin Sí, embargo, es importante entender que no todas las personas, ni siquiera sin discapacidad, tenemos acceso a una educación inclusiva, accesible o con ajustes razonables para que podamos acceder a información de cómo se vive la sexualidad de una manera responsable, consensuada, autogestiva y que nos mantenga, no voy a decir felices, pero sí autorrealizados en cada una de estas situaciones. ¿Tú qué opinas, Tania? ¿Tienes alguna fíjate que pregunta al sí, respecto? de hecho, hace rato, una persona que no voy a decir su nombre, pero me mandaron un mensaje privado, para que yo hiciera la pregunta justo de lo que mencionabas de la sonda. Dice, ojalá hablen de la sexualidad es tan sencilla para las mujeres. ¿Qué tan complicado es cuando se tiene una sonda para orinar, por favor? Y en ese caso yo también agregaría, ¿qué pasa con los hombres que usan sonda, ya que pues ellos tienen la uretra pues en lo que se tiene que meter, ¿no? Pero es que No es ve que nosotros lo justo en tenemos lo que separado. exacto, pero justo No, en o lo que sea, se tiene que meter. hablando de una penetración, o sea, Sí, por digamos de, supuesto. hay otras cosas que también se pueden meter, Sí, claro, pero en, hablando, en, en esta idea coitocentrista, y está bien, o sea, está bien porque está súper normalizado y además pareciera que si no lo logramos hacer, entonces no lo estamos haciendo bien. Me parece que es una excelente pregunta. Por ejemplo, en mi caso particular, y lo que se recomienda hacer es que cuando haya una relación sexual que incluya penetración, se retire la sonda por completo, se cambie por una nueva. En mi caso, yo puedo estar sin sonda aproximadamente una hora antes de que me empiece a fugar. Entonces, lo que yo hago es preparar ahora sí que mi neceser con las cosas necesarias, con una sonda nueva, con una bolsa recolectora de orina nueva, con guantes de látex, con el lubricante, con la jeringa, con la solución para directo. inyectar al globito que queda por dentro del meato urinario. O sea, este tipo de cosas es justo de las que hablaba de cómo hablar acerca de la higiene. En todo caso, yo recomiendo hacer que, por ejemplo, si ya están teniendo un acercamiento sexual con algún chico y es como, verga, ¿cómo le digo? O sea, pues así como es, debido a que no tengo control de esfínteres, utilizo una, ah, ahora sí que un apoyo técnico que consiste en que una sonda que meto dentro del meato urinario y que me ayuda a orinar. Pero mientras mantenemos relaciones sexuales, lo que voy a necesitar hacer es retirarme. Cada quien dentro de sus procesos tiene más o menos, o sea, yo ya sé cuánto tiempo antes de que empiece a jugarme de nuevo pipí, una hora. Entonces yo pongo una alarma, algo así, o sea, hay un previo, ahora sí que un cachondeo previo como para decir, ahora sí ya estoy lista, ahora ya vamos a esta segunda fase, por así decirlo. Es Ajá. el que a mí en lo personal me funciona y entonces digo, órale, ya está más padre el asunto, ahora sí, pongo alarma y luego me la vuelvo a poner y si más tarde quiero volver a hacer ahora sí que otro round, lo volvemos a hacer y lo recomendable es que se pongan sondas Foley nuevas. O sea, Y en, por en todo ejemplo, si no caso, pueden, porque no tienen, digamos que se les tapa y digamos que no tienen adiestrada su vejiga para tener X tiempo para tener, para quitarse la sonda, pues, y que la tengan que ¿cómo? tener
permanentemente. Sí, o sea, que no se Bueno, puede no, es quitar la que sonda porque entonces no no, se no sale. recomienda no se recomienda la penetración. O sea, si no te puedes quitar la sonda, no se recomienda la penetración, o sea, con algo que realmente vaya a rozar. ¿Por qué? Porque dentro, o sea, dentro de la cavidad no se encuentra dentro de la vagina como tal, pero rosa. ¿Por qué? Mm, Porque hay un globo que tiene agua dentro de la vejiga. Y entonces, al momento de rozar, puede generar una laceración, sobre todo si no se tiene sensibilidad. O sea, sí puede haber una situación interna que se pueda infectar, que se pueda lastimar, y entonces no es recomendable. Quizá en todo caso, o sea, sí utilizar la estimulación de clítoris, pero tal vez con un dildo que sea muy delgado, o sea, que no pueda generar, lastimar, las paredes o la vejiga de, de quien está recibiendo esta estimulación. Entonces, sí me parece que es de mucho cuidado, porque lo ideal es que haya una penetración sin ninguna sonda. En Tani, el caso de la sonda, Tani, dime, perdón, las Ceci. interrumpo. Es momento oportuno, considero, de compartirles lo que les están diciendo. Leo los mensajes, si me permiten. Sí, claro, claro, Ceci. Marco Correa las saluda desde Zapopan, excelente programa. Igualmente les saluda Juan Álvarez. Ea Paz, qué buen tema, Tanis Gen, siempre es un gusto oírte dando muy buena información. Pregunta Juan Álvarez, tengo una duda, disculpen mi ignorancia, dice él, ¿qué tanta sensibilidad puede tener una mujer en su parte femenina que usa silla de ruedas? Gracias, Ceci. Esto directamente no es igual para todas, depende del nivel de una lesión medular en caso de que que use silla de ruedas por una lesión medular, pero hay muchas mujeres con discapacidad que no tienen una lesión medular y que no tiene que ver con la sensibilidad el que estén usando una silla de ruedas. En nuestro caso particular, tanto como el de Tania como el mío, que tuvimos una lesión medular, sí está comprometida la sensibilidad. Y esto también depende del nivel de lesión que se tenga. En este caso, Tania tiene una lesión más alta. ¿A qué me refiero? Que son en las Cervicales. cervicales, y Sí. lo mío es en las torácicas. Así que depende del tipo de lesión medular y si es completa o incompleta. Incompleta es cuando todavía hay nervios que están conectados, pero que pueden generar hipersensibilidad o alguna reacción como movimientos involuntarios. Y cuando es una lesión medular completa, quizá no haya dolor, pero sí hay espasmos, pero ninguna lesión es igual. O sea, realmente yo nunca he conocido a alguien que me diga, me pasa igualitito que a ti con todo. Entonces, no es una respuesta fácil de dar porque no es lo mismo para todas las mujeres con discapacidad usuarias de silla de ruedas, porque en principio cada una es diferente, cada una tiene diferente historia y cada una varía la situación por la que usa silla de ruedas. Ujú. Sí, como les mencionaba, nunca, como decía Jen, nunca una lesión es igual, aunque sea exactamente la misma, digamos que se desconectan cablecitos diferentes, entonces nunca va a ser mi situación igual a la de ella, ni voy a sentir lo mismo, ni nada. O sea, podemos tener cosas parecidas, pero solo preguntándole a la persona vas a saber realmente qué tanto es lo que siente ella. Y Jen, volviendo a lo de la sonda, también existen las ondas por que sean por operación, que es la citostomía. En ese caso, bueno, sí, me imagino no hay ningún problema, porque ya, digamos, van por el estómago, por el pubis, por otro lado, ¿no? Pues más bien ahí, claro, es que hay diferentes tipos de evacuar, o tanto para pipí, para popó. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen la cistostomía, pero también hay quienes tienen la ¿cómo se llama? Colostomía. Colostomía, y que es justo una bolsita por la que
sale el excremento y entonces en todos estos casos que justo lo del inicio, hay que comunicar la higiene y hay que tener el cuidado para que no hayan movimientos pues bien intensos que luego vayan a generar una lesión. O sea, es importante poder comunicarlo. Ya sabes que este tipo de movimientos sí puedo hacerlo, este no, pero lo podemos cambiar por este. O sea, creo que todo va de acuerdo a la comunicación que se puede tener. Ahora me voy a adelantar a responder una pregunta que no se ha hecho, pero que creo que es muy importante. A mí muchas veces me preguntaron, oye, pero entonces, ¿sí tienes orgasmos o no? Y creo que esto es muy importante entender. No hay una sola forma de vivir los orgasmos. O sea, sobre todo las mujeres tenemos el privilegio de tener o poder disfrutar al menos 7 diferentes tipos de orgasmos, comparado con el de los hombres, que solo es uno. Entonces, desde esa perspectiva, hay muchas formas de poder lograr un orgasmo y de manera particular, yo recomiendo muchísimo, así pero muchísimo, sobre todo a las chicas que sí tienen sensibilidad ahora sí que en la zona de los pechos, pues poder experimentar los orgasmos, en esa área. Y yo les recomiendo, hay un par de videos de Elsie Reyes, que es una tallerista sexual buenísima, que tiene ahí diferentes técnicas para lograr hacerlo. ¿Por qué? Porque en esta idea del coitocentrismo y que la única manera de llegar es mediante la presentación, no. De hecho, muy poco es el porcentaje de las mujeres, independientemente, justo, o sea, que tal vez no viven con discapacidad, que tienen orgasmos vaginales. O sea, hay un montón de más formas de generar orgasmos, investiguenle, chavos, y comuníquenlo, morras, porque a veces, si no lo comunicamos, es como, pues yo creí que lo estaba haciendo bien. ¿Cómo que no fue lo más fabuloso de tu vida? Entonces, antes de que puedan creer que están siendo también los vatos como unos don Juanes, así lográndolo todo, híjole, no, creo que es bien importante ponernos a leer diferentes formas de generar placer que no tengan que ver solo con la penetración. Hablando justamente de eso, ¿qué tip nos puedes dar para realizar a una persona con discapacidad que tal vez no tiene mucha sensibilidad, erecciones o eyaculaciones? Y al revés, y alguien que no tiene mucha movilidad o flexibilidad o alguien que no tiene discapacidad. Si tú tienes discapacidad, tu pareja no, y a lo mejor no te puedes mover tanto, no eres tan flexible, ¿en qué formas también tú puedes darle placer y la otra persona puede darte placer? Hablando no solamente de la penetración. Bueno, pues creo que es una pregunta extraordinariamente larga, porque tendría que abordarse de muchísimas formas, pero bueno, Tú danos unos antes tips. antes habías preguntado justo qué onda con los chicos con discapacidad, con una lesión medular, que tal vez justo lo de la sonda y así. Afortunadamente he tenido experiencia con diferentes situaciones, ¿no? Y eh, fíjense que hay algo bien curioso antes de darte los tips. Em, La vez pasada que yo di este taller en un congreso internacional de personas con discapacidad y la sexualidad, yo abrí mi curso solamente para mujeres, desde la perspectiva femenina. Y estaba programado para 20 personas, pues entraron 40 morras. Y afuera se quedaron 12 vatos, o sea, 12 chicos que estaban muy furiosos porque como que no podían entrar. Entonces se sintieron discriminados. Sin embargo, yo desde el primer momento en que lo anuncié como justo para mujeres con discapacidad. Lamentablemente, hay una situación que es bien compleja, porque yo no conozco hasta el momento un hombre con discapacidad que hable de temas de sexualidad para hombres con discapacidad. Y No, yo tampoco. entonces
Y, o sea, y que tenga una perspectiva de género, perspectiva de discapacidad, perspectiva de diversidad sexual. No conozco a nadie. Entonces, hay quienes nos dicen, oigan, pero deberían de hacer algo para los hombres. Sí, pues háganlo ustedes, carnales. O sea, ¿cómo yo te voy a venir a enseñar algo que Que yo no no saben. tengo? O sea, sí, o Ajá. sea, que no hay forma. Pero eh, las experiencias con las que he vivido, por ejemplo, hay chicos con discapacidad motriz que igual que yo, alguna lesión medular, y hay relaciones en las que tal vez ni siquiera la penetración importe tanto, sino el cachondeo es lo máximo. O sea, horas cachondeando está súper guau. Pero hay para otros que sí es muy importante la penetración y todo esto, y entonces, órale va, nos rifamos. ¿Cómo se hace? Ah, bueno, pues hay quienes consumen Viagra como tal, pero hay Ujú. quienes también se van por opciones naturales. Siempre es recomendable que se acerquen a algún médico antes de que les dé ahí un paro cardíaco o cualquier cosa, o algo que se llama disreflexia, que es una descompensación del cuerpo por toda la estimulación que sí podría terminar en muerte si no es atendida, pero saber, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es la disreflexia? ¿Cómo lo puedo contrarrestar? Si me está pasando, ¿qué hago? Bueno, lo que se recomienda es que uno se siente, que al menos se mantenga con el pecho lo más cercano a las rodillas para que bombee sangre más rápido, al menos en la parte torácica. O sea, hay como diferentes cosas que sí deberían de estarse enseñando en otros espacios y que lamentablemente no se está haciendo, ¿no? Entonces, yo lo hablo solo como desde esta perspectiva de las experiencias que yo he tenido con mis parejas, pero yo no podría dar un taller de sexualidad para hombres cuando no me atraviesa el ser hombre. Y la otra cosa que sí he escuchado es que, por ejemplo, para hombres con discapacidad igual motriz debido a una lesión medular, lo mismo que me recomendó Roxana, mastúrbate diario de manera religiosa, porque eso es lo que va a hacer que vuelvan a generarse algunas conexiones. Y aún a veces hay situaciones que no suceden. Pero, por ejemplo, conozco a una persona que durante 4 años de manera religiosa se estuvo masturbando hasta que pudo tener una erección y meses después una eyaculación. O sea, no sabes lo feliz que estaba este carnal de haberlo logrado. Dice, no sentí nada, no se siente lo mismo, pero ya lo logré. O sea, desde eh, pues el machocentrismo, llamémoslo. Este, desde esta perspectiva de que una erección hace ser hombre al hombre o una eyaculación hace ser hombre al hombre, claro que es algo muy importante, pero que es importante entender que no se logra en todos, depende mucho del tipo de lesión medular y depende de la rehabilitación, incluso sexual, que se esté llevando a cabo. Y ya por último, los tips. Bueno, pues toda la piel que podamos sentir es erógena, es sensible al placer. ¿Qué podemos hacer? Híjole, desde la yema de los dedos, intentar con diferentes temperaturas, un hielito. Hay velas que incluso son aceitito y que puedes directamente vertir el aceite sobre la persona porque no es que les queme. Son velas especiales, no vayan a quemarse con cualquier otra. O Sí, porque sea, acuérdate que no sentimos. Sí, claro, hay diferentes tipos de lubricantes que incluso soplando pueden enfriarse o pueden calentarse. O sea, hay un montón de herramientas que podemos echar mano para empezar a hacer más este juego erótico, más allá que solo una penetración, modo conejo activado. Este el poder disfrutar de cada una de las partes que sí tenemos sensibilidad, en todo caso,
o bien si la discapacidad ni siquiera es motriz, sino que no tiene nada que ver con la sensibilidad física, sino con la perspectiva de que no podemos ver o no podemos escuchar. Ellos realmente no tienen ningún problema de, de demostrar, de vivir su sexualidad. Realmente es la sociedad quienes los limitan, o sea, ellos de verdad sin tema alguno. Y por ejemplo, hay muchos tabús también con respecto a la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual, porque depende mucho de cómo vivan su discapacidad intelectual o hasta qué momento pueden ser justo conscientes de este placer y del disfrute de manera consensuada también Ujú. para poder llevarlo a cabo. O sea, también son temas que sí necesitan los papás, entender que los papás de hijos con discapacidad, que en algún momento de sus vidas va a llegar ese momento en el del despertar sexual y que no hay forma de ir atrás, sino más bien es importante acompañar, es importante mantenerse en información y, y pues siempre mantener la mente abierta porque si no se nos permite el placer, pues se está cortando uno de nuestros derechos humanos. Sí, claro, porque no porque tengas una discapacidad, ya de repente eres un angelito asexuado que nunca en la vida va a pensar, no va a crecer y no va a pensar en el sexo, ¿no? Y como dices también, aunque tengan discapacidad intelectual, pues hay personas que a, a su forma, pues también maduran y también tienen ese despertar. Y como dices, hay que saber como que el límite entre qué tanto este razona la persona y qué tanto ya es un abuso de la otra persona, ¿no? Claro, claro, completamente de acuerdo. Ay, pues Tania, no sé qué más, no sé cómo vamos de tiempo ni nada. Digo, yo encantada de la vida de seguir echando chismecito, pero dime Todavía qué tenemos siguen unos como minutitos vamos. hasta que eso sí nos diga 5 minutos. Todavía tenemos como unos 5 minutos, yo me imagino. Ahorita Ceci nos dirá. Y cuéntanos un poco, ¿cuáles serían como las zonas erógenas que estén fuera de genitales para las personas que, digamos, no tenemos tanta sensibilidad? O sea, oídos. La Pero otra vez mencionaba, es que hay una justo película que de se aquí era llama lo que, 7 sesiones o algo así, ¿no? pero es que, por ejemplo, aquí directamente es lo que acabo de decir, toda nuestra piel es erógena Explorar. y entonces, o sea, si solo sientes las orejas, bueno, pues con las orejas, mamacita. Explorar. O sea, si solo sientes el cuero cabelludo, el cuello, la nuca, alrededor de los ojos, alrededor en la comisura de los labios, o sea, detrás de las orejas, o sea, ya ahí cuántas partes te mencioné, ¿no? O sea, Y solo es entonces un creo pedacito. y solo es un pedacito, exacto. Es por eso importante la zona, el mapeo de zonas erógenas. Y claro, que existe una posibilidad muy grande cuando no podemos acceder a nuestro propio cuerpo. Y es por esto que se está luchando también por una iniciativa de asistencia sexual. Yo te recomiendo por ahí investigar a este Daniel Robles Jaro, que no manches, está muy cañón en esos temas, es un activista muy importante, él tiene parálisis cerebral, él se comunica a través de una tabla de imágenes, Mm. porque no tiene la facultad del habla, pero no manches, o sea, es muy guau. Así que yo les recomiendo también acercarse justo como a esta parte de entender otro tipo de forma de dar placer o sentir placer, quizá como tip para las parejas de las personas con discapacidad, entender que todo es parte de un proceso y que se puede volver a experimentar y que hay nuevas formas que se pueden explorar. Por ejemplo, incluso los mismos disfraces, la lencería, los olores, un hotel, que lamentablemente hay muy pocos adaptados, pero por ejemplo el Beam Hotel tienen una suite, pues por ahí adaptada con rampas y todo, o sea,
Sí hay Sí, cosas, y claro la que cama también se brinca. accede desde el Digo, no privilegio, he ido, sí, pero sí exacto. existe. Al menos es el único que yo sé de su existencia, lo mencioné la otra vez, que es para personas con discapacidad, creo que se llama un handicap, algo así, y que creo que tienen como una silla que no sé si también vibra o se, como que facilita el acceso y según sé como que una cama brincadora o una cosa por el estilo. Digo, no lo sé, solo sé que alguna vez me contaron eso, pero es el único hotel que yo sepa. Sí, también hay algunos otros. Hay que llamar directamente y preguntarles, oye, ¿tienes habitaciones para personas con discapacidad? Es decir, y decirles directamente cuáles son sus ajustes, llamen. O sea, si hay algo que puedan hacer, llamen antes de que estén ya ahí, ya hayan pagado y no puedan entrar ni a la habitación. Qué frustrante es. Sí, porque yo creo Entonces, que llegan al motel, se meten y así de, hijo de su madre, ah, 20.000 claro. escalones, ¿no? Sí, Y sí, exacto, otro exacto. pensando que iba a haber una puertita ahí. Sí, no, es horrible. Y eso, y ya por último, es importante y es bien, bien, bien importante preguntar, no quedarnos con la duda, ay, sí le está gustando, no le está gustando, y siempre poder sentir la libertad y la tranquilidad de compartir. Y si la persona con la que estás compartiendo no está prestando atención o no está realmente, no quiero utilizar la palabra esforzar, sino más bien no está siendo recíproco en la escucha, entonces también es una red flag, ahí no es. O sea, no podemos obligarnos a vivir una vida sexual si no la estamos disfrutando. O sea, y no por miedo a, no, pues es que si esta persona no es, ya nadie más va a ser. No, somos igual de valiosos con o sin discapacidad. Y por eso es importante también vivirlo desde el amor propio y no solo desde, híjole, pues desde un apego de, híjole, y ahora si no es así, pues seguramente ya no lo voy a tener. No, creo que es más importante la dignidad de sabernos que estamos disfrutando y no solo permitir que nos utilicen como un instrumento sexual, porque muchas veces se llega a dar, y que también tenemos derecho al placer, no solo a ser instrumento de placer de alguien más. Exactamente. Y creo que como mencionabas al principio, ¿no? Que si tenemos una pareja que no tenga discapacidad o la otra persona así como que está indeciso, todo, mire, sean empáticos, pónganse ahora sí desde mi silla y piensen, depende de cada discapacidad, de todos tenemos diferentes necesidades. Hay personas que usan pañales, hay personas que usan sonda, hay personas que tienen, como mencionaba, la bolsa de colonostomía, hay personas que a lo mejor en el merequetengue se les sale la pipí y se están muriendo a la vergüenza. La mayoría nos han salido escaras alguna vez, así que no vamos a tener pompirrositas de película porno. Va a haber alguna que otra cicatriz, alguna que otra mancha. Digamos, o sea, seguimos siendo seres humanos, seres sexuales, que nos gusta también el merequetengue. Pueden ponerse un poquito en nuestros zapatos, en nuestra silla, en nuestras llantas, y pensar qué cosas sí te gustarían, qué cosas no te gustarían, ver de qué forma no lastimar, como decía Jen, preguntar siempre te gusta, no te gusta, explorarte. Y creo que al menos en la película esa que les mencionaba de no me acuerdo, se llama solo 7 sesiones o 7 secciones de sexo, algo así. Es de igual así, de un asistente sexual, como mencionaba Jen. Ella le pone un espejo para que se vea por primera vez desnudo. Entonces creo que también se puede hacer el uso de espejos, porque dices, a lo mejor no siento, pero a lo mejor pues veo en el espejo lo que me andas haciendo, y dices, pues ya está más mejor el asunto, ¿no? Entonces creo que serían como unos buenos tips, que sean un poquito más empáticos y pues si de verdad quieren estar con la persona o les interesa y todo, pues échenle ganitas, no nomás lleguen y como película porno así, pa, y tú así como que, ah, y cuando ni siquiera así. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Yo que estaba mi mejor interpretación de un orgasmo fingido. Y pues bueno, nos vamos a despedir por hoy, pero no sin antes agradecer a la fanaticada por su compañía, a nuestra invitada Jen Molini,
a Maru Chávez por la coordinación y a Ceci Figueroa por la producción. Muchas gracias, fanaticada, por este año que han estado conmigo en esta nueva aventura del programa. Muchas gracias, Jim, por aceptar la invitación y esperamos tenerte por aquí en otras ocasiones. Muchísimas gracias y un placer compartir. Cuídense mucho, pórtense mal y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Bye. Prueba a cambiar la perspectiva desde donde ves la vida. Prueba a mirarla desde 1 metro de altura. Prueba a mirarla rodando. Desde mi silla, porque rodando también se vive. En Violeta Radio 106.1 FM, porque rodando también se vive.